La inteligencia artificial nos cuenta. Esmeraldas estaba destinada a convertirse en la capital económica del Ecuador. Todo esto inició con la llegada de Folke Anderson, un magnate bananero, y además, uno de los terratenientes más importantes del Ecuador. Pero, ¿quién era Folke Anderson? Folke Anderson nació en Suecia el 21 de marzo de 1903. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a importar banano. Interesado en este producto, conoce Esmeraldas, una tierra llena de riquezas y sin explotar. En 1949 compró terrenos en Esmeraldas y empezó a cultivar banano a gran escala. Pasó poco tiempo para que este hombre se convirtiera en uno de los terratenientes más poderosos de Ecuador. El centro de su imperio lo trasladó a Esmeraldas, para lo cual construyó su propia pista de aterrizaje, dotó de la más moderna infraestructura de riego a todas sus haciendas. Gracias a la influencia y poder que había acumulado, se dedicó a ayudar a los más necesitados en Esmeraldas. Construyó casas a sus trabajadores, les pagaba un salario justo, atención médica especializada, y tenía programas sociales para toda la población. Esmeraldas tenía grandes expectativas de desarrollo, debido a que Folke Anderson también había empezado a invertir en educación y salud. Las escuelas que fundó eran regentadas por profesores a los que él mismo les pagó para que puedan ir a capacitarse a otras ciudades del país. En los años 50, época del boom del banano, Esmeraldas era la única y verdadera provincia bananera del Ecuador. A 25 kilómetros de la ciudad, Anderson adquirió la hacienda Timbre, donde encontró su verdadera felicidad y pasaría los mejores años de su vida. En 1951 compraría miles de hectáreas de selva en Cole Quinindé y el Río Blanco para el sembrío de banano. Muchas familias esmeraldeñas contaban con un empleo formal, y con estos ingresos, los esmeraldeños empezaron a realizar pequeñas inversiones que empezaron a marcar el progreso para muchas familias de escasos recursos. Todo esto, gracias a los beneficios de poder trabajar junto a Folke Anderson. Su amor por el pueblo esmeraldeño lo llevó también a brindar apoyo al deporte. En los años 1950, lo que ahora se conoce como los predios del Folke Anderson, solo era una cancha de tierra, llamado la Polvorita. Los miembros de la Federación Deportiva se acercaron al empresario Folke Anderson para que les ayudara con la inversión de 100,000 sucres para poder mejorar el terreno. La edificación fue una sorpresa para todos, porque pensaban que Anderson construiría un edificio de madera como era costumbre en la época. Pero Anderson contrató ingenieros para la edificación de la tribuna con capacidad para 1,500 personas. También instaló camerinos y baños para jugadores y contrató al pintor Efraín Andrade Viteri, pintor del siglo XX, por un costo de 3,000 sucres, para el diseño de las esculturas de la fachada que muestran al deportista esmeraldeño. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo murió Folke Anderson? El progreso de Esmeraldas parecía imparable debido a su gran crecimiento económico. Sin embargo, todo cambió a partir de la muerte de Folke Anderson. El reconocido empresario fue asesinado el 8 de mayo de 1968. Este lamentable suceso ocurrió en su departamento en Guayaquil, en el tercer piso del edificio Santisteban, ubicado en la avenida 9 de octubre del 109 y Malecón Simón Bolívar. Las autoridades nunca lograron dar con los responsables de este lamentable hecho. Folke Anderson, de estado civil soltero, tenía una hermana, quien al enterarse de su muerte se hizo cargo del traslado del cuerpo hasta su país natal. Curiosamente, en esa época apareció el nombre de Luis Noboa Naranjo, como uno de los nuevos magnates bananeros, que se aprovechó del crimen de Folke Anderson para ganar terreno y convertirse en el nuevo terrateniente más poderoso del Ecuador. Luis Noboa no solo tomó las riendas del negocio, sino que también se adueñó de algunos de los terrenos que ya habían sido adquiridos por Folke Anderson. Días después de la muerte de Anderson, sus haciendas fueron saqueadas, sus tierras invadidas y sus maquinarias deshuesadas. Los restos mortales de este ilustre personaje descansan en un cementerio de Ödskölt, Suecia. Pero, ¿cuánto afectó la muerte de Folke Anderson para el pueblo de Esmeraldas? Mucho, y es que mientras Folke Anderson cumplía con sus obligaciones como empleador y ayudaba al pueblo de Esmeraldas, Luis Noboa Naranjo se convirtió en el más grande explotador. Un grupo de esmeraldeños que antes laboraba en las bananeras de Folke Anderson, fueron por necesidad a trabajar en la bananera de Luis Noboa. Pero se encontraron con una realidad distinta, bajo condiciones precarias, a tal punto que quienes exigían el pago digno, eran despedidos e incluso agredidos, a tal punto que varios sindicalistas fueron reportados como desaparecidos. Con la muerte de Folke Anderson, murieron también las esperanzas de progreso y desarrollo de Esmeraldas, que estaba destinada a convertirse en la capital económica del Ecuador. El pueblo esmeraldeño no ha vuelto a tener a alguien con la visión y la conciencia social que sí tenía Folke Anderson. Esta historia demuestra que detrás de esta fortuna está el sufrimiento del pueblo esmeraldeño, un pueblo al que lo han explotado y le han vulnerado sus derechos.